Muy bien, tomen asiento, damos gracias, dije a Dios, y nosotros en la iglesia continuamos con nuestro discipulado. Estamos en la tercera parte, ¿sí?, de nuestro manual LBS, significa liberación, bendición y sanidad interior. El manual está dividido en tres partes, ya estamos en la tercera parte viendo sobre la sanidad interior, y hoy nos toca la lección número 5, en nuestros manuales, la página número 63, y vamos a ver la lección que se titula Sanando el sentido de la culpabilidad. Entendemos, y siempre lo digo casi en todas las clases, Dios trabaja en todas las áreas de nuestra vida, lógico, siempre y cuando nosotros se lo permitamos, dejemos que Dios opere, dejemos que Dios nos bendiga, dejemos que Dios trabaje. Pero el interés de Dios es mantenernos completamente libres, que caminemos bajo un diseño de bendición y sobre todo que estemos completamente sanos. Una persona que no está sana, una persona que no está libre y una persona que está batallando en la bendición posiblemente no pueda llegar a su destino, no se desarrolle y no dé los frutos necesarios, y eso tiene que ser intervenido por el poder sobrenatural de Dios. Así que vamos a iniciar la lección del día de hoy, repito, lección número 5, sanando el sentido de la culpabilidad. La culpabilidad, dice la lección, es uno de los problemas más grandes que existen en este mundo. La sociedad hoy en día es el producto de la abundancia del pecado y la maldad de la humanidad. La culpabilidad también es un problema en la iglesia de Cristo, ya que muchos creyentes todavía se sienten culpables por lo que hicieron en su pasado, por los errores cometidos, y que aun cuando Dios ya los perdonó, ellos mismos no se han perdonado a sí mismos. Y es ahí donde el enemigo toma ventaja para decirnos: hipócrita, mira dónde estás después de haber cometido tal o cual error. La culpabilidad es la palabra griega upódicos y significa uno que está bajo juicio, sufriendo consecuencias o castigos por sus malas acciones, y en otras palabras es una sensación de haber hecho lo incorrecto, de haber fallado y estar mal con Dios. Por ello creen que una persona no es digno o digna de estar en la iglesia, de orar y de gozar las bendiciones de Dios. Hagamos un alto aquí. Tenemos que entender que todo ser humano cometimos y vamos a cometer errores. Claro que hay errores que se diferencian unos de otros, aunque al fin y al cabo es un error, pero hay una diferencia entre ciertas cosas que uno puede llegar a cometer, que las consecuencias pueden llegar a ser mínimas o casi no notables, y otros errores que obviamente sus consecuencias van a ser fuertes y nosotros debemos lidiar con ello. Una persona que comete un pecado, una persona que comete un error, obviamente puede pedirle perdón a Dios, debe pedirle perdón a Dios, debe ser sanado de aquello, restaurado de aquello, pero muchas veces las consecuencias por pedir perdón a Dios no se quitan, sino que hay que lidiar con aquellas consecuencias y hay que lidiar con aquellos errores cometidos en el pasado. Sin embargo, el hecho de haber cometido errores, afrontar o lidiar la consecuencia, no significa que usted y yo debemos de vivir bajo el poder de la culpa por lo que hicimos, o por lo que nos equivocamos, o por lo que hicimos realmente conscientes. La culpa es una atadura mental, es una atadura espiritual que termina deteniendo y termina justamente atando los pasos de una persona que va en destino a su propósito. Entonces, cuando no conocíamos a Cristo, la Biblia, el apóstol Pablo dice que vivíamos bajo pecado. Vivíamos bajo el desinterés de la voluntad o la opinión de Dios. Vivíamos cometiendo todo aquello que puede ofender y puede denigrar a una persona y ofenderla a los ojos y la presencia de Dios. Una persona sin Dios vive de una manera deliberada, de una manera sin conciencia en cuanto a lo que Dios demanda, en cuanto a sus mandamientos, sus ordenanzas, su palabra y su voluntad. Ahora, de repente, fuera de Dios, todos cometimos pecados y todos cometimos graves errores. Llega el punto donde usted y yo nos encontramos con Dios. De repente conocemos a alguien que nos habló, a alguien que nos invitó, a alguien que nos ayudó a llegar al Evangelio, a alguien que nos ayudó a llegar a Cristo.
Ahora comienza la vida cristiana, comienza una vida con Dios, donde de repente por medio de la palabra, el estudio de la palabra, comenzamos a darnos cuenta que muchas de las cosas que hacíamos, muchas de las maneras que vivíamos, muchas de las cosas que practicábamos, ofendían a Dios, y todo lo que a Dios ofende, Dios aquello lo llama pecado. La Biblia dice, por ejemplo, que cuando Dios reveló la ley a Moisés, en el tiempo y en el ministerio de Moisés, Dios revela la ley por medio de mandamientos, por medio de instrucciones, por medio de aprobaciones y por medio de prohibiciones. Cuando la ley es revelada, la Biblia dice que sobreabundó el pecado. ¿Qué significa esto? Que cuando la ley vino a la raza humana, cuando la ley vino al ser humano, y el ser humano leyó y entendió la voluntad de Dios manifestada y expresada por medio de la ley, fue allí cuando se dio cuenta que muchas cosas que parecían cotidianas, que parecían normales, que parecían divertidas o que parecían cuestiones naturales, para Dios no eran así, sino que para Dios eran desagradables, pecaminosas y deshonrosas. ¿Por qué Dios Dios instruye la ley? Porque Dios necesitaba comunicarle al hombre, al ser humano, a sus hijos, de que todas ciertas cosas que se estaban haciendo eran incorrectas y prohibidas ante sus ojos. Por eso existen mandamientos, por eso en la Biblia hay prohibiciones y por eso en la Biblia hay mucho consejo de Dios. La voluntad de Dios como Padre se expresa al ser humano mediante su ley, mediante su palabra y mediante su revelación. Entonces, muchas personas vienen a Cristo y se dan con que la Biblia, entre comillas, o la iglesia a donde asisten, les prohíben un montón de cosas. Ahora, no se trata de una prohibición por causa del pastor, no se trata de una prohibición por causa de una doctrina, no se trata de una prohibición por causa de una estructura o de una institución cristiana. Las prohibiciones que están en la Biblia no son un invento de hombre, ni tampoco son una creación de hombre. Toda prohibición o todo mandamiento, todo precepto que Dios ha traído a la tierra a través de la ley de Moisés, después por los profetas, aún por Jesucristo y por los apóstoles, todo aquello tiene que ver con la expresión y la revelación de Dios de su propia voluntad. Todo lo que la Biblia dice que está bien o todo lo que la Biblia dice que está mal es la manera en cómo Dios expresa y revela su voluntad. Entonces, para conectar esto, Dios trajo leyes. Nosotros cometimos errores, usted y yo cometimos pecados, aún fuera de Cristo, pero también dentro de Cristo. Nadie puede decir que no se equivoca, nadie puede decir que no peca. Ahora, en Cristo, cuando usted y yo nos equivocamos o cuando usted y yo pecamos, la gracia de Dios es abundante para perdonarnos. Eso no dice, o eso no significa, que nosotros podemos seguir pecando o equivocándonos deliberadamente. La gracia está como un regalo de Dios, como una dimensión de Dios para poder perdonarnos cuando nos equivocamos y pecamos, pero no cuando lo hacemos conscientemente. ¿En qué sentido? Nadie puede decir, total a mí Dios me perdona, total a mí Dios me ama, total la Biblia dice que Cristo murió y resucitó por mí, entonces yo voy a pecar o yo voy a equivocarme conscientemente las veces que sea necesaria, porque la gracia las veces que sea necesaria me va a perdonar. No ese es el concepto de gracia. Gracia es un regalo gratis inmerecido para que nosotros cuando nos equivoquemos o pequemos, nosotros podamos correr a los pies de Cristo para que el Padre Dios nos perdone. Ahora, cometimos errores, cometimos faltas, cometimos pecados. Entonces, todo pecado, todo error, cuando alguien lo entiende, cuando alguien se da cuenta del error que cometió, se da cuenta del pecado que cometió, se da cuenta de la vida que llevó, de las prácticas que hizo y cuánta cosa pueda usted o yo haber hecho en nuestro pasado o en nuestro presente, cuando a alguien le cae el 20, como se dice, es donde puede surgir un sentimiento de culpabilidad. ¿Es necesario entender o reconocer errores? Por supuesto que sí, y no solo reconocerlos, enfrentarlos. ¿Es necesario reconocer pecados? Por supuesto que sí. Hay que enfrentarlos, pedirle perdón a Dios, pedirle perdón a una persona si es necesario para ser liberado de todo aquello y no volverlo a cometer. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando nosotros en nuestro interior no entendemos que Dios nos perdona,
que Dios cuando perdona olvida, que Dios cuando perdona desata, que Dios cuando perdona libera. Muchas personas que no entienden ese punto en profundidad terminan guardando, quedándose a sí mismos con el sentido o el poder de la culpabilidad. Una persona bajo culpabilidad podrá entender o más o menos entender que Dios le ha perdonado de aquel error o de aquel pecado. Sin embargo, él o ella a sí mismo no se perdona. Una persona que siente culpa todavía de errores, siente culpa de pecados, siente culpa de quizás de una ruptura matrimonial, de una ruptura de amistades, de un problema en el trabajo, de lo que fuere, alguien que siente aquello, literalmente ha entendido posiblemente que Dios le perdona, pero no se ha perdonado a sí mismo. Escuche esto, una persona que carga con culpa revela que no se ha perdonado a sí mismo. ¿Qué dice la palabra? La palabra culpabilidad en el original, en el griego, dice uno que está bajo juicio. O sea, alguien que no se ha perdonado es alguien que se sigue autoenjuiciando. Alguien que se sigue culpando por aquello que pasó hace, 3 semanas atrás, o alguien que se sigue culpando de algo que pasó hace 30, 40 años atrás. Eso no tiene nada que ver, el tiempo no tiene que ver, sino que alguien no ha entendido que Dios le ha perdonado y usted y yo necesitamos perdonarnos a nosotros mismos por lo que dijimos, por lo que hicimos, por lo que nos sucedió, por lo que nos hicieron o cualquiera fuere la causa de la culpa que podamos llegar a sentir. En otros casos, como decía la lección, muchas personas de repente dicen, yo no soy digno o no soy digna de ir a una iglesia. Muchos dicen es que la iglesia es para la gente que está bien. La iglesia es un hospital de pecadores. La iglesia es un lugar donde venimos a escuchar, a aprender de Dios, a convivir con otras personas, a reunirnos para escuchar la revelación de la palabra de Dios. Pero la iglesia no pone un estatus o una condición de cómo usted y yo debemos estar para asistir. Todo lo contrario, la palabra que escuchamos de la convivencia con otras personas nos puede ayudar y bendecir para ser libres también de todo esto que podamos nosotros estar viviendo o percibiendo. Pero lastimosamente, muchos sienten que no son dignos de estar delante de Dios, o no son dignos de asistir a una iglesia, o no son dignos de convivir con gente de una iglesia, sencillamente porque se siguen culpando de algo deshonroso, de algo vergonzoso, o de algo que no supieron manejar, cometieron un error o cometieron pecados, y esa culpa todavía sigue pesando y sigue acusando. Entonces, el original dice que la culpabilidad o un culpable es alguien que está bajo un juicio, está sufriendo consecuencias o está sufriendo castigo por sus malas acciones. Y en otras palabras, es un sentido de que hizo algo malo o que le falló literalmente a Dios o le falló literalmente a una persona. En la cuestión obvia, práctica y literal puede que así sea. Usted le falló a Dios, yo le fallé a Dios. Usted le falló a una persona, yo puedo haberle fallado a una persona. Usted hizo algo que no debía, dijo algo que no debía, cometió algo que no debía. Perfecto. Si usted se arrepintió, que arrepentirse significa cambiar de mentalidad para no volver a hacer aquello, delante de Dios y delante de las personas, entonces usted tiene que haber hecho un cambio, o usted tiene que estar en un proceso de cambio en su vida. Ese proceso de cambio también tiene que liberarle a usted de toda culpabilidad o de todo autojuicio que usted puede estar sufriendo o que usted puede estar padeciendo. ¿Qué más nos dice la lección? La culpabilidad, si no la reprendemos de nuestra vida, nos llevará a sentirnos condenados. Hoy quiero decirle con todo mi corazón que no importa lo que usted ha hecho en su pasado, por grave que sea, usted tiene que estar bien convencido que Dios ya lo perdonó y que jamás se va a acordar de cosas del pasado. Hay una virtud o hay un poder que tiene Dios que lastimosamente no lo tienen todos los seres humanos, o mejor dicho, todos los hijos de Dios. Es la capacidad, la virtud o el poder de olvidar. Hay muchas cosas que para nuestra humanidad es imposible olvidar. Hay cosas que se hicieron, hay cosas que no se hicieron, hay cosas que se viven, hay cosas que ya no se viven, que son imposibles de que nuestra mente la pueda borrar. Sin embargo, sí es posible que aquello que no podemos olvidar siga doliendo. Es posible que aquello sea sanado y también es posible que aquello que todavía recordamos nos siga culpando o en el peor de los casos enjuiciando
o condenando. Muchas personas viven aún dentro de las iglesias, conociendo o diciendo que conocen a Dios, están bajo culpabilidad, están bajo juicio y están bajo una autocondena. Es que yo, pastor, en tal año, en tal parte de mi vida hice tal cosa, dije tal cosa, me enrolé en ciertas relaciones no buenas, hice lo otro, tuve una falta así, tuve una falta así. Ok, es cierto, eso pasó. Pero cuando vinimos a Cristo, usted y yo debemos entender en profundidad y tener la certeza que cuando nos arrepentimos y entregamos nuestra vida a Dios, Dios perdonó tan fuerte todo aquello malo que hicimos con la capacidad y el poder de olvidarlo. Ahora, nosotros, repito, humanamente, hay muchas cosas que no podemos olvidar. Es más, en muchos lugares me ha tocado escuchar que se dice o se predica que perdonar es olvidar. Y no estoy de acuerdo en ese concepto. Perdonar es soltar a la persona y liberar mi propia vida. Perdonar es quitarme la carga, quitarme la mochila de acusaciones, quitarme la mochila de juicio, quitarme la mochila del dolor y todo lo que fuere. Sin embargo, aquello no revela de que usted y yo tengamos que ciertas cosas olvidar. De repente una persona no tiene la manera de olvidar la pérdida de un ser querido, de repente no puede olvidar una relación amorosa muy sana, muy buena que tuvo y no la puede olvidar, pero necesariamente aquello no le culpa, aquello no le duele o aquello no le lastima. Ese es el secreto en que cuando usted rompe con la culpa y rompe con el poder de la acusación o la autoacusación. ¿En qué sentido? No es que usted no tenga que olvidar, no se vaya a malinterpretar. No es que usted diga, yo voy a perdonar tal cosa, pero voy a conservarlo en mi cabeza. Si usted logra olvidarse de aquello, no solo habrá perdonado completamente, sino que no tiene usted la capacidad de guardar basura dentro de su vida. Pero hay personas que perdonan y hay cosas que obviamente no pueden olvidar. ¿Puede Dios hacernos olvidar? Claro que sí, porque Dios todo lo puede. Pero mucha gente dice que, pastor, no me olvido de tal cosa o no me olvido de tal persona, ¿ok? No significa que no esté sano y no significa que usted sufra culpa. Sencillamente su mente, su cerebelo todavía lo tiene registrado. Ahora, el asunto aquí es el siguiente. El poder de la culpa, dijimos recién, le llamemos juicio, le llamemos consecuencias, condenas, inclusive cualquier cosa que una persona se autodenigre. Una persona así necesita ir a Dios para romper con el poder de la culpa, que es muy diferente con la imagen o el recuerdo de alguien o de algo. Debemos ir a Dios porque no podemos ni debemos vivir bajo la culpabilidad o el sentido aquel de la culpabilidad. Entonces, ¿qué pasa? Gente dice, pastor, pero en mi pasado usted no sabe quién fui yo en mi pasado. Pastor, usted no se imagina lo que yo hice en mi pasado. No me imagino ni quiero saberlo. Lo que sí puedo decirle es que Dios olvidó todo aquello y usted y yo no somos nadie para ir a revolver aquello que Dios llama basura y que Dios ya ha perdonado. Por eso usted y yo debemos ser completamente libres de la culpa. Si aquello que usted vivió, que le pasó, que le hicieron o que usted hizo, todavía le provoca tristeza, amargura, le provoca dolor, depresión o algo, significa que usted no está sano, no está libre de eso, obviamente no ha perdonado, y por consiguiente la culpa todavía le sigue señalando y le sigue acusando a usted. ¿Qué pasa cuando la culpabilidad llega a nuestra vida? Escuche esto. ¿Qué pasa cuando la culpabilidad llega a nuestra vida? Nos castigamos a nosotros mismos. La gente bajo el espíritu o bajo el sentido de la culpa se autocastiga. Número 2, la gente se siente indigna. Indigna de ser feliz, indigna de tener dinero, indigna de tener una familia, indigna de ser alguien reconocido o alguien importante, indignos de ser hijos de Dios, indignos de muchas cosas, porque la culpa lleva a la persona a ese estado o a ese pensamiento. Tercero, desarrollamos una falsa humildad. Una persona bajo la culpa está continuamente desarrollando una falsa humildad. Cuarto, empezamos a dar lástima y queremos vivir como un mendigo. Es tanta la culpa sobre una persona que dice, yo ya no tengo valor, yo ya no sirvo para nada, yo ya no entiendo, nadie me entiende. Entonces comienza de una u otra manera, obviamente consciente, a tratar de provocar lástima sobre alguien.
a tratar de provocar conmiseración de alguien hacia esa persona. ¿Por qué? Porque está bajo un sentido de culpabilidad. Entonces, esa lástima o esa conmiseración lo lleva al hombre o a la mujer, lo lleva a vivir una vida de mendigo. ¿Qué significa esto? Una vida totalmente desastrosa, una vida totalmente fuera de los parámetros normales o mínimos que una persona pueda vivir correctamente. Esto es en tanto en el ámbito espiritual como también en los ámbitos naturales, literales o lógicos. ¿Qué más? 5. Muchas personas empiezan a ingerir drogas. Es tanta su culpa que necesitan llenar ese sentido, cambiar ese sentido interior, y como no buscan a Dios o no buscan ayuda, entonces buscan salidas, buscan escapatorias, en este caso en la droga. Podemos también mencionar en el ingerir alcohol. Muchas personas dicen, yo prefiero pasarme horas tomando alcohol para tratar por lo menos en cierto periodo de tiempo olvidar lo que me está pasando. Pero ¿qué pasa? Cuando el efecto del alcohol se pasa, que está mucho peor que antes, la culpa es más fuerte, porque ahora no solo es el problema, sino también el estado que el alcohol lo dejó. Y cuántas cosas se hacen bajo el estado de la droga o bajo el estado del alcohol. ¿Qué más? Muchas personas buscan aventuras sexuales, tratan de terminar, mejor dicho, su vida, como se dice, saliéndose de sus márgenes, rompiendo toda moral, rompiendo todo límite. Entonces, primero van con alcohol, van con droga, van con relaciones sexuales ilícitas, y empieza la persona a venir en declive, a hacer de su vida un desastre, porque hay 1 o 100 cosas, no sé, que están continuamente enjuiciando. La persona está bajo depresión, está bajo tristeza, bajo amargura, bajo herida, y hay una culpa que les persigue. Entonces mucha gente dice, yo no sé en qué momento alguien me dio a probar droga, no sé en qué momento me terminé enrolando en el alcohol, no sé en qué momento me terminé relacionando con personas íntimamente que nada que ver, de repente dejé la moral, dejé el respeto, dejé la cautela y cuántas cosas de lado, porque la culpa está ejecutando juicio, la culpa está ejecutando condena. ¿Qué más? Muchas personas que sienten culpa de cosas tienen exceso de trabajo. Escuche, esto puede sonar inclusive contradictorio. Muchas personas están bajo exceso de trabajo, tratan de estar el mayor tiempo posible ocupada su cabeza, porque si la desocupan un ratito, su corazón los va a volver a culpar, su corazón los va a volver a enjuiciar, su corazón los va a volver a meter en problemas. ¿Por qué? Porque no han sanado de la culpa y mucho menos han sanado aquella herida o aquel acontecimiento tan difícil. Entonces, ¿qué es lo que sucede? De repente las personas comienzan a salirse de sus parámetros para tratar o intentar cubrir, tapar o por lo menos anestesiar aquello que les está matando o aquello que les está enjuiciando y condenando de manera tan fuerte. Último, dice, dos puntos últimos, dice, siempre busca una excusa para no estar en la casa. Busca la manera, le llamemos trabajo, le llamemos amistades, le llamemos relaciones, le llamemos negocio, le llamemos lo que sea. Busca de todas maneras no estar en la casa porque la culpa, porque el juicio, la condena lo tiene mal. Y último dice, muchas personas empiezan a comer de más. Muchas personas usan como el alcohol y como la droga, la comida para desfasar su vida y tratar de evadir o tratar de no tener presente aquello que tanto les culpa. Dice la lección, la culpabilidad drena las energías del ser humano, provocando infartos y derrames cerebrales. La culpabilidad mata tu sueño de prosperar y de querer salir adelante. Ahora ha llegado el tiempo que rechaces ese espíritu que te atormenta para que pueda ser sanada tu alma y logres todo aquello que te has propuesto. O sea, alguien tiene que reconocer 2 cosas. La primera es que está bajo un espíritu, un sentido de culpabilidad. Siente que, como repito, algo le pasó, algo le hicieron, algo hizo en algún momento de la vida y aquello le está enjuiciando y aquello le está condenando. Cuando la persona reconoce aquel momento, aquel estado en el que se encuentra, cuando dice yo realmente necesito ayuda porque tengo un verdadero problema con la culpabilidad, es entonces cuando esa persona tiene que tomar una acción sobre aquello y dejar de buscar escapatorias y dejar de buscar salidas cortas o rápidas que no le van a llevar a ningún lado más
que a estar en un estado peor en el que se encuentra. Entonces, ¿de qué manera nosotros vamos a enseñar o de qué manera una persona puede ser libre de la culpabilidad? Porque sí se puede ser libre de la culpabilidad. Tengo aquí 4 cosas importantes que usted y yo podemos hacer para ser completamente libres de la culpabilidad. La primera, declarando que ha sido perdonado por Dios de su pasado. Usted tiene que confesar con su boca, entenderlo en su mente y en su corazón, de que Dios, todo lo que usted hizo, y aún lo que hizo, aún conociendo a Dios, Dios de todo le ha perdonado. Usted le pidió perdón verdaderamente, Dios de todo le ha perdonado, pero usted lo tiene que confesar con su boca. Segundo, usted debe de declarar la palabra de Dios. ¿Qué palabra de Dios? Que Dios en su misericordia, en su amor y en su gracia, Él nos ha perdonado. Y lo que Dios perdona, dice la Biblia que Dios lo olvida, y hay un ejemplo echándolo a lo profundo de la mar. O sea, Dios no revuelve aquello que ha perdonado, por más duro, difícil o grave que haya sido. Dios nunca vuelve a donde Él ha dicho, yo ya te he perdonado de eso. Tercero, orando y renunciando al pasado. Entonces, ¿cómo una persona puede ser libre? Repito, declarando que ha sido perdonado por su pasado por Dios. Segundo, declarando la palabra de Dios. Tercero, orando y renunciando a su pasado. Si todavía siente que el pasado le compromete, si todavía siente que el pasado le ata, si esas situaciones vividas o esas personas con las que tenía influencia todavía le carcomen la mente y hay una acusación, una condena dentro de sí mismo, Señor, renuncio a mi pasado, renuncio a esas personas, renuncio a esas situaciones en el nombre de Jesús. Cuarto, confesando su libertad y apropiándose de ella. Es importante la confesión. No estoy hablando de la confesión positiva. No estoy hablando y diciendo que hoy me levanté positivo y hoy me voy a encontrar un fajo de dinero en la calle. No estoy hablando de ese tipo de confesiones. Estoy hablando de una confesión madura y de una confesión por la palabra de Dios, por lo que la palabra de Dios me dice. ¿Cuál confesión? Señor, confieso que tú me has perdonado, que has renunciado a mi pasado. No quiero volver a él, no quiero cometer los errores que cometí, no quiero cometer los pecados que cometí. Soy consciente de todo mi pasado y aún de mi presente yo quiero ser libre y confieso, soy libre en el nombre de Jesús y me apropio de esa voluntad. Eso hace y provoca de que venga la libertad también de la culpabilidad. ¿Qué más? Dice versículos para meditar y renunciar a la culpabilidad, porque la palabra nos habla de aquello. Vamos a leerlo rápido. Carta a los Romanos capítulo 32 al versículo 35 dice lo siguiente: el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún Él también resucitó y además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? ¿Qué está diciendo aquí, revelando el apóstol Pablo? Nunca estaremos solos, nunca estaremos desprotegidos. Sea lo que fuera que hagamos hecho, nada ni nadie, escuchen, nos puede condenar o enjuiciar cuando hemos pasado por la gracia de Dios. Nadie nos puede enjuiciar, nadie te puede condenar si usted ha reconocido su error, ha reconocido su pecado y usted declara ser libre de aquello. Ahora, repito, arrepentirse de un error, arrepentirse de un pecado no significa sentirse mal por lo que hizo. Eso se llama remordimiento. Arrepentimiento es que reconozco el error, reconozco el pecado y completamente me aparto de él. Digo, voy a cambiar mi manera de pensar para cambiar mi manera de vivir y completamente soy una persona, un hombre o en su defecto una mujer nueva. Entonces, nosotros debemos reconocer, cuando reconocemos de que Dios nos puede y nos quiere ayudar, entonces usted y yo podemos ser completamente libres. ¿Qué más? ¿Qué más nos dice la palabra? Primera carta de Juan, capítulo 18, versículo 22, dicen: hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y de verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguramos que en nuestros corazones delante de Él.
Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Amados, dice Juan, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Y cualquiera cosa que pidiéramos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Expliquemos rapidito este versículo. El apóstol Juan está diciendo lo siguiente: si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios. ¿Cuántas veces usted y yo hemos cometido un error? Hemos cometido un pecado, hemos hecho cosas conscientes mal, y algo dentro nuestro, a lo que muchos le llaman la vocecita interior, otros le llaman la conciencia, otros le llaman el sexto sentido, lo que fuere. Esa voz que es el corazón, el espíritu de la persona, diciéndonos esto está mal, lo que dijiste está mal, lo que hiciste está mal, la manera en que te comportaste o te condujiste estuvo mal. Hay una voz interior que nadie la debiera de negar o nadie la debiera de evadir. Muchas veces vamos a tomar decisiones, muchas veces vamos a accionar, vamos a hacer cosas. Y nosotros debemos obviamente pedirle la ayuda a Dios, al Espíritu de Dios que nos ayude en todas las cosas. Pero dice el apóstol Juan, si tu corazón te reprende, aún así mayor es Dios quien nos va a ayudar en todas las cosas. Pero también sigue diciendo, si tu corazón no te reprende, dice, confianza tenemos en Dios. Él sabe todas las cosas y cualquier cosa que le pidiéramos, aún así nuestro corazón no nos reprendiera, no nos llamara la atención, aún así podemos ir a Dios, pedirle ayuda a Dios y tenemos la certeza que Dios va a responder a esa ayuda. Gálatas 5:25 dice, si vivimos por el Espíritu, escuche esto, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. ¿Qué significa esto? Estamos hablando de versículos para meditar y renunciar a la culpabilidad. Si decimos que somos hijos de Dios, en otras palabras, vivamos como tales. Si decimos que conocemos a Dios, entonces vivamos agradando al Dios que conocemos. Si decimos que conocemos la palabra, entonces sometamos nuestra vida a ella, aunque sí es difícil a veces, pero sometamos nuestra conducta y nuestra vida a la palabra para poder agradar con ella a Dios. Dice la lección, lo que yo considero más importante en esta lección, dice el escritor, es saber y entender nuestra posición y nuestra identidad. Hasta que nos ubiquemos correctamente en la voluntad de Dios, entenderemos esta posición y así podremos pensar y creer que realmente estamos hechos para triunfar. Escuche esto, la culpabilidad ya no está en usted. Deje de estar pensando las cosas de su pasado y empiece a vivir la vida como una oportunidad. Así usted y yo disfrutaremos al máximo los beneficios de Dios. Quiero compartirles algo que le ayudará a la vida espiritual suya. En la Biblia se habla de un hombre llamado Pedro, un discípulo de Jesús. Pedro negó a Jesucristo en 3 ocasiones y puede imaginarse ese hombre después de estar con Jesús, todo lo que compartieron tanto así, y Jesús también le entregó a él las llaves de su reino en sus manos. ¿Qué es lo que esto significa? Vamos a ver cómo opera aún así el sentido de culpabilidad. Entonces, ¿cómo cree usted que se sentía Pedro después que el gallo cantó? Aquí está la famosa historia que de repente los soldados toman preso a Jesús ya para llevarlo al inicio del proceso del juicio y de la crucifixión. Pedro se enoja y Pedro dice, Señor, yo iría contigo hasta la muerte. Estoy parafraseando la historia y acortando tiempos de historia. Jesús dice, no, Pedro le dice, perdón, yo te voy a defender, Señor, yo voy a estar contigo hasta la muerte. Y Jesús le dice, Pedro, antes que el gallo cante, me habrás negado 3 veces. Para muchos el canto del gallo era literalmente, o entienden que es literalmente un ave, un gallo cantando en la mañana, que todos sabemos que en las madrugadas los gallos cantan. Sin embargo, tiene referencia, pero no era eso. El canto del gallo era un cambio de temporada, un cambio de hora, perdón, en la cultura, donde se tocaba una tipo trompeta, no era trompeta, algo parecido a una trompeta, y eso anunciaba que terminaba la oscuridad de la noche y comenzaba el amanecer. Entonces Jesús le dice a Pedro, antes que el gallo cante, antes que empiece el amanecer, ya me habrás negado en esta noche 3 veces. Así aconteció. ¿Qué más dice la lección? Pedro, después que el gallo cantó, la señal que Jesús había puesto es que lo habría negado 3 veces antes que esto sucediera.
Me imagino que se le debe haber venido el mundo encima a Pedro. Él había negado al maestro, a quien lo había escogido, a quien había creído en él, a quien le dio una oportunidad de ver cerca cada milagro y cada prodigio. Y sin embargo, después de unos días recibió el poder del Espíritu Santo, y quiero pensar que esto pasó porque hubo arrepentimiento en su vida. Dios lo perdonó y él se perdonó a sí mismo también y dejó de sentirse culpable, borró el pasado y dio un giro radical, poniendo todo su esfuerzo y en general toda su vida para la gloria de Dios. Escuche esto. Pedro niega a Jesucristo. Jesucristo le dio oportunidades. Pedro vivió 3 años y medio aproximadamente con Jesús, viendo predicaciones, viendo ministraciones, viendo cómo Jesús sanó enfermos, cómo libertó oprimidos, cómo Jesús hizo milagros personales, de dinero, en la naturaleza, cuánta cosa que el Señor hizo en 3 años y medio de ministerio. Pedro vio todo eso, él fue un testigo ocular, un hombre presente en todo eso, y de repente esa confianza que Jesús había puesto tanto en Pedro como en el resto de los 11 parecía ser que había sido completamente negada o completamente traicionada cuando se cumple lo que Jesús le dice: me vas a negar 3 veces. Pasa el momento de la crucifixión y después Jesús habla con Pedro y dice: Pedro, ¿realmente me amas? En esas palabras significa que a pesar de lo que Pedro había hecho, Cristo seguía vigente en su decisión, en su plan y en su propósito para con Pedro. Es lo que pasa con nosotros cuando entendemos que hemos fallado muchas más de 3 veces, cuando hemos pecado y nos hemos equivocado y hemos defraudado a Dios muchas veces en nuestra vida, pero entendemos que el plan original de Dios sigue vigente. Cuando entendemos que el plan redentor y el plan del propósito de Dios con nuestra vida sigue vigente. Él, a pesar de quienes fuimos, a pesar de todo lo que hicimos, usted y yo hicimos, Él sigue vigente en su plan y Él sigue vigente en su propósito para con nosotros. Entonces, Dios nos ha perdonado a través de Jesucristo. Él ha olvidado todo nuestro pasado, Él ha olvidado, y usted y yo lo tenemos que olvidar. De repente, Pedro es perdonado y Pedro tuvo que perdonarse a sí mismo. Imagínese la frustración que él habrá sentido, que habrá pasado por la cabeza y el corazón de Pedro cuando aquel gallo, aquella trompeta sonó de cambio de hora y Pedro se acordó de las palabras del Señor. El Señor tenía razón, lo terminé negando porque cuando tomaron preso a Jesús en 3 ocasiones lo identificaron a Pedro y dijeron: tú también estabas con él, tú eras parte de su clan, tú eras parte de los que lo seguían, es más, tú eras parte de los que estabas cerca de él, hablas como él, te pareces a él, hueles a él. Y Pedro negó a Cristo 3 veces. Pasa el tiempo, Jesús lo restaura, Jesús lo perdona y le dice: Pedro, sigo teniendo el mismo plan, el mismo propósito, y es entregarte las llaves de la iglesia. Pedro, tú eres la persona a la que yo quiero confiarle las llaves. Cuando yo me voy, quiero que seas el que continúe mi ministerio y quiero que seas el que continúe en lo que yo vine a traer. Ahora, hay 4 leyes espirituales, escuche, para ser sanados. Escuche esto, 4 leyes espirituales para ser sanados. Hay muchos creyentes que después que se les ministró sanidad interior todavía siguen sintiendo síntomas y problemas que aún no se han resuelto, y una de las razones suele ser que han violado las 4 leyes espirituales y de alguna manera todos somos producto de ellas, según las respetamos o no. La primera dice Efesios 6:1, dice lo siguiente: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. La segunda, Gálatas 6:7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Mateo 7:1 dice: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida que medís os será medido. Romanos 2:1 dice: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Entonces, definamos cuáles son las 4 leyes espirituales para ser sanados, y obviamente se rompe y se quite
el sentido de la culpabilidad. Primero, honrar a nuestros padres y madres. La honra al papá o a la mamá es un mandamiento y es una demanda de Dios para que usted y yo podamos ser de larga vida en esta tierra. Es el primer, por cierto, mandamiento con una promesa: honrar a los padres, en tanto al papá como a la mamá. Usted dirá, ok, pero pastor, usted no tiene idea quién fue mi papá, usted no tiene idea quién fue mi mamá, o en el peor de los casos yo no tengo ni idea quiénes fueron. No tengo manera de honrarlos porque nunca los conocí, murieron cuando nací, yo no me acuerdo de ellos, se divorciaron, mi familia se hizo un desastre, lo que fuere, cualquiera fuera el caso. Dios siempre va a traer la manera de que usted tenga un papá o una mamá para que usted honre. Escuche esto, si no es el papá o la mamá biológica quienes a usted lo trajeron a este mundo, a esta tierra, van a ser, Dios les va a dar, le puede dar a usted un padre y una mamá espiritual, para que usted pueda aplicar de esa manera la honra. Si tiene sus padres vivos, hónrelos. Ahora, honrar literalmente no significa que usted esté de acuerdo con lo bueno o con lo malo de ellos. No significa que usted tenga que ser como ellos si usted considera que ellos no son tan buenos o no son como usted deseara que ellos sean o hubieran sido. Pero sí, la honra habla de que usted los va a amar, los va a respetar, los va a bendecir y usted nunca va a hablar mal de ellos, nunca va a hablar cualquier cosa de ellos, sea en el ámbito natural de padres biológicos naturales o sea en el ámbito espiritual de padres espirituales. La honra es un ejercicio, es una acción, es un estilo de vida que todo ser humano, en especial los hijos de Dios, debiéramos de tener como parte de nuestra cultura y como parte de nuestra vida diaria o nuestra vida cotidiana. Honrar es amar, tener alta estima a alguien, en especial, según el mandamiento, a los padres, tanto a la mamá como al papá. Cuando un hijo natural o espiritual habla mal de su papá o habla mal de su mamá, está cortando el poder de la honra y obviamente está deshonrando, que es lo contrario lógicamente. Entonces, la primer ley para ser sanados y para ser libres de la culpa es honrar a los padres, repito, naturales o en su defecto honrar a los padres espirituales. Segundo, no juzgar para no ser juzgados. Usted puede decir, es que a mí me hicieron el daño, yo soy la víctima, a mí me afectaron, a mí me lastimaron, a mí me hicieron esto, pero usted va a emitir un juicio. Entonces, cuando usted juzga, usted está abriendo una puerta para que usted también sea juzgado. El mandamiento, según lo que leímos recién de Gálatas 6:7, no debemos nosotros juzgar. ¿Por qué? Porque Dios no puede ser engañado. Tercero, todo lo que el hombre siembra, esto también segará. Escuche, muchas personas, lastimosamente, y esto es inevitable, usted no puede ir contra esta ley y contra muchas otras tampoco, pero contra esta ley es imposible que alguien pueda ir. Escuche, lo que usted siembra en un momento de su vida, usted tarde que temprano lo va a cosechar. Ahora, si usted dice, bueno, pero pastor, yo no conocí a Dios y sembré mucho odio, sembré mucho mal, hice cosas desagradables, dañé a mucha gente, deshonré a mis padres, enjuicié a medio mundo, pero yo no conocía la ley de Dios. Perfecto, usted fue perdonado de eso, por lo tanto, todo aquello que fue sembrado se corta, se rompe, no hay consecuencias. ¿Por qué? Porque usted fue perdonado por Dios. Ahora, dejemos ese punto obvio y espiritual de lado. Vayamos a nuestro presente. Usted conoce a Dios, usted mínimamente asiste a una iglesia o tiene una idea por lo menos vaga de las cosas de Dios. Y usted dice, yo sigo enjuiciando, yo sigo deshonrando, yo sigo cometiendo cosas, sigo hablando mal, sigo mintiendo, sigo traicionando, sigo deshonrando, etc. Todo lo que usted siembra, usted lo va a cosechar. Usted no puede sembrar odio y pretender cosechar amor. Usted no puede sembrar mentira y pretender cosechar verdades. Es imposible. Nadie puede quebrantar la ley de la siembra y la cosecha. Entonces, para ser sanados y liberados de la culpa, tengo que saber o aprender qué es lo que voy a sembrar. Entonces, no voy a sembrar lo que sé que la cosecha me va a afectar.
Si yo vengo a hablar mal de la hermana Socorro, yo voy a hablar de todo, la voy a enjuiciar, casi condenar al infierno. Yo no puedo pretender que alguien hable bien de mí o que la hermana hable bien de mí. Lo que estoy sembrando es lo que yo voy a cosechar. Entonces debo ser consciente, entendido por cuestiones espirituales como también lógicas, que lo que yo haga es lo que yo voy a cosechar. No es cuestión del destino, no es cuestión de la casualidad. Nada sucede, nada se crea, nada nace, nada se forma de la casualidad. Si de repente viéndonos aquí o en internet hay alguien que piensa que es la pura casualidad, permíteme decirle que usted está equivocado completamente. Nada sucede por casualidad, todo tiene un porqué y un para qué, y todo lo que hoy nosotros cosechamos es algo que nosotros en algún momento hemos sembrado. Eso tenemos que pensarlo. Cuarto, dice, cuando juzgamos a otros venimos a hacer y hacer lo mismo. No tenemos derecho legal ni derecho espiritual de andar juzgando a nadie. Porque si yo juzgo a una persona por un error, por un pecado, por una equivocación, yo estoy cometiendo un error. ¿En qué? En juzgar ese error de otra persona. Para eso está Dios. Y para eso está, en muchos casos en la tierra, la ley para que enjuicie. Muy bien, vemos un punto que dice, honra al padre y a la madre. ¿Qué significa la palabra honra? Significa obedecer, valorar, respetar, amar, perdonar y ayudar financieramente inclusive. Hay muchos padres que no han tomado su posición en serio de que los hijos no se han ido y por el contrario, los hijos pierden la bendición de la herencia espiritual. Mire lo que dice Deuteronomio 5:16. Honra a tu padre y a tu madre como Jehová tu Dios te ha mandado, para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. O sea que el principio o el mandamiento de la honra es un principio y un mandamiento que produce vida, que produce muchos años de vida sobre esta tierra. Si alguien quiere llegar a muy viejito, quiere llegar a muy anciano, tiene que aprender a honrar a sus padres. ¿Cómo honramos o cómo podemos honrar a nuestros padres? Porque mientras lo hacemos, estamos sanando de heridas y estamos quitándonos el peso de la culpabilidad. Número 1, emocionalmente, tratándolos bien, hablándoles con buenas palabras. Mire que lo que voy a compartir, si usted trata bien a sus padres, recibirán una gran bendición que ya está dentro de ellos. Dios dijo, honra a tu padre y a tu madre y tus días se prolongarán. O sea, escuche, la prolongación de días para una persona, escuche, la prolongación de días para una persona radica o viene escondida, por decir así, en el papá y en la mamá. En la manera que usted o yo les honremos, es la manera que vamos a tomar de esa promesa y vamos a tomar de ese beneficio que está en la figura paterna y en la figura materna, o en su defecto en la figura del verdadero matrimonio. Segundo, obedeciéndoles. Los padres hoy en día han perdido el respeto de los hijos, pero Dios dijo que en los últimos tiempos volvería el amor de los padres a los hijos y de los hijos a los padres. ¿Qué dice Efesios 6, 1 y 2? Hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. O sea, que obedecer, atención con esto, obedecer en el Señor a vuestros padres, dice Pablo, es justo. Entonces, desobedecerlos es injusto para Dios. Y aquí podemos fácil y literalmente relacionar la obediencia a los padres naturales y a los padres espirituales. Al fin y al cabo son padres. Entonces, la obediencia es para Dios algo justo. ¿Qué más? ¿Cómo podemos honrar a nuestros padres? Financieramente, la bendición a los padres terrenales como a los padres espirituales es con dinero y diezmos, es decir, en el área económica, pero también tomando en cuenta su posición de padres. Entonces, la primera manera o principio o puerta para que usted y yo seamos bendecidos y salgamos de toda herida y sanemos la culpabilidad,
es que honremos a nuestros padres naturales y si no lo tuviéramos, a nuestros padres espirituales. 4 cosas: emocionalmente, obedeciéndoles, en lo financiero y en la honra. Entonces nosotros debemos manejarnos de esa manera. Si una persona, escuche, no obedece el consejo o la palabra de los padres naturales o padres espirituales, esa persona delante de los ojos de Dios se convierte en alguien injusto. Y esa persona lógicamente va a tener consecuencias porque es lo que está sembrando. ¿Ok? Segundo punto, no juzgar para no ser juzgados. La palabra juzgar significa hacer juicio. Es sentenciar y condenar a una persona. También es ponerse en el lugar de un juez para decidir la culpabilidad o la inocencia de una persona. Lucas 6:37 dice: no juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Mateo 7:1 dice: no juzguéis para que no seáis juzgados. Escuche esto. Todas las personas tendrán que pasar por un juicio santo delante de la presencia de Dios. Y recuerde que todos los creyentes tendremos que pasarlo y la Biblia lo registra en Apocalipsis. Escuche esto. Todas las personas tendremos que pasar por un juicio santo delante de Dios. Todos los creyentes los vamos a pasar, eso lo dice Apocalipsis. Apocalipsis 20:4 dice: y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos, y vinieron y reinaron con Cristo 1000 años. ¿De quién está hablando? De todo mártir que murió por la causa de Jesús, de todo mártir que murió por causa de la palabra de Dios, y de todo cristiano que no tenía la marca famosa de la bestia o la marca satánica. Entonces, todos vamos a pasar delante del trono de Dios. Y en esos tronos que según el apóstol Juan revela, dice que estaban sentados a los que se les dio facultad para juzgar. O sea, que vamos a ser juzgados ante un tribunal. Entonces, todos vamos a pasar por ahí, que es el único lugar de juicio justo. Pero mientras vivamos en la tierra, no tenemos la facultad nosotros de andar juzgando a nadie por sus errores, por sus faltas o pecados, y mucho menos condenar a alguien por aquello, si es culpable o si es inocente. Ya hablando de la justicia de la tierra es un asunto muy distinto. Para eso también hay justicia en la tierra, para que se pruebe la inocencia o se pruebe la culpabilidad de algo o de alguien. Amén. Dice, cuando juzgamos, corremos 2 riesgos que traerán graves consecuencias para nuestras vidas y para nuestro testimonio. Estos 2 riesgos son juzgar incorrectamente y crear raíces de amargura. Escuche lo siguiente: juzgar incorrectamente y crear raíces de amargura. Vamos a definir entonces y cerramos la lección número 5. Escuche lo siguiente. Los errores de la vida, los pecados, las malas decisiones, la inmadurez y cuánta cosa más nos llevó a pecar, nos llevó a cometer errores, a hacer malas relaciones, a tomar decisiones incorrectas y a hacer de nuestra vida lo que podemos decir: eso fue mi vida. Ok, eso ya pasó. Si usted y yo nos arrepentimos de eso, significa que de eso nunca más vamos a vivir nada. Porque arrepentimiento, dijimos, es cambio de mentalidad. Entonces, si una persona dice: no, es que yo antes me gustaba, no sé, maldecir a la gente, por decirlo así. Yo antes hablaba, se cruzaba alguien que yo no estaba de acuerdo y le soltaba una maldición. Entonces, la práctica de maldecir, entendí que fue un error, que es un pecado, que es un juicio, por lo tanto ya no lo hago más. Mi manera de pensar cambió en eso, por lo tanto ya no lo practico. Ahora, si usted de los errores del pasado sigue haciendo cosas iguales, significa que usted no está arrepentido de aquello. Usted no se arrepintió, aunque cuando vino delante de Dios, Dios lo perdonó. El perdón de Dios sobrepasa cualquier situación.
cualquier condición inclusive, pero tenemos que arrepentirnos de ella. Y arrepentimiento es cambio de mentalidad, no cambio de sentir interno. Es que, pastor, siento feo, me quiero arrepentir. Y cuando no sienta feo, ya no se va a arrepentir. Entonces, arrepentimiento es cambio absoluto y completo de una manera de pensar. Entonces, muchos de esos errores, muchos de esos pecados produjeron sentido de culpabilidad. Otros sencillamente no, porque eran parte quizás cotidiana de nuestra vida. Sin embargo, la culpabilidad persigue a una persona, enjuicia, condena a una persona, deprime a una persona, a tal punto que su proceso, su desarrollo, su crecimiento, su avance en Cristo es completamente detenido, nunca llegará a su propósito. El sentido más difícil de entender a alguien que dice que conoce a Dios es que tenga años en Cristo o años conociendo de Dios, pero que siga bajo sentimiento de culpabilidad. Eso habla que no ha aceptado el perdón de Dios o que no se ha perdonado a sí mismo. Entonces la culpa le aparecerá cada día, en cada ocasión, en la mañana, en la noche, en la madrugada. La culpa estará continuamente picando como una gotera hasta que logre deprimir y empujar a la persona a tomar decisiones o a tomar salidas rápidas que son incorrectas. Las mencionamos, le llamemos droga, le llamemos alcohol, le llamemos relaciones sexuales ilícitas, le llamemos cualquier tipo de cosa que termine ahora ya no solo afectando el interior de una persona, sino que termine afectando su alma, su espíritu, su mente, su cuerpo y todo lo que le rodea. Por ahí dicen, puede estar usted de acuerdo o no, pero por ahí dicen que está más afectada la gente que vive con un drogadicto que el mismo drogadicto. Muchas veces está más afectada la gente que vive con un alcohólico que el mismo alcohólico. Entonces el efecto colateral de una persona bajo una culpabilidad y bajo vicios y bajo ciertas cosas es terrible. ¿Por qué? Porque ya no solo ahora la culpabilidad es hacia ella, sino que ella o él con esa culpabilidad afecta a otros. Ese es el plan destructivo y malévolo de Satanás: destruir y romper y robar todo aquello que Dios ha establecido en una persona, en un matrimonio, en una familia o en un lugar. Entonces, tenemos que ser sanos de la culpabilidad. Tenemos que ser libres del espíritu y el poder de la culpa. ¿Usted cometió pecados? Sí, yo cometí pecados también, pero la culpa no nos puede perseguir porque Dios nos ha perdonado y nosotros debemos de aprender a perdonarnos. Muchas cosas que hicimos que si ayer entendiéramos lo que entendemos hoy, obviamente no lo hubiésemos hecho. Si años atrás hubiésemos conocido a Dios, no hubiésemos hecho tantas cosas y nos hubiésemos ahorrado tantos problemas. Pero aún así, conociendo a Dios también, nos hubiéramos ahorrado ciertas situaciones por no escuchar la palabra, por no entender la palabra, o por lo que dijimos al último, no honrar a los padres naturales o espirituales, por juzgar deliberadamente, por no saber sembrar en la vida. Y no estoy hablando de dinero, sino actitudes, conducta, personas. Mire, lo que usted siembra, esta es una ley inquebrantable. Si no, pruébelo usted mismo. Vaya en un espacio de tierra que tenga en su casa, por lo menos una maceta, mete una semilla de algo y le aseguro que esa semilla le va a dar fruto. Porque es la ley de la siembra y es la ley de la vida. Entonces, alguien tiene que ver qué es lo que está sembrando día a día. Porque lo que usted está sembrando es lo que usted va a cosechar. Y no solo usted, lo van a cosechar sus generaciones. Amén. Entonces, ¿cuántos dicen, yo necesito ser libre de la culpa? Dios me tiene que perdonar. Si no me perdonó todavía, me tiene que perdonar. Yo me tengo que perdonar y tengo que ser completamente libre. No puedo vivir bajo la acusación, la condena, porque no es un estatus ni un estilo de vida que Dios tenga para sus hijos. Una persona, repito, y esto sí ahora va para muchos que tienen, no sé, cierto tiempo en el Evangelio y que han entendido poco. Una persona que se sigue culpando o le sigue doliendo algo que le pasó en el pasado, pero ya está en Cristo, es una persona que no ha entendido el Evangelio. Porque el Evangelio se trata también de que Dios nos ha perdonado con la opción de que nosotros nos arrepintamos completamente y nunca más volvamos a hacer aquello. Cambio de mentalidad. Amén. Nos ponemos de pie los que estamos aquí. Quiero dar gracias a los que nos acompañaron y vamos a orar pidiéndole que Dios y su Espíritu Santo nos traigan a memoria esta lección, esta palabra, y nosotros podamos tomar decisiones. Escuche,
Nosotros con nuestra propia voluntad y con nuestra propia decisión, nosotros hicimos muchas veces muchas cosas, tanto en nuestro pasado como en nuestro presente. De repente un error lo comete cualquier persona, pero un pecado y un mal hábito lo hace una persona que está consciente de lo que está haciendo. Posiblemente no lo tenga tan definido en su cabeza como tal, como un mal hábito, como un pecado. Sin embargo, nadie peca y nadie vive o practica un mal hábito por consecuencia, por casualidad o porque la ley de la vida es así. No, todo el mundo es consciente de lo que hace, de lo que dice y de cómo se comporta. Entonces, lo que hace, lo que dice y lo que se comporta es una manera de sembrar. Es una manera de día a día ponerle una semillita a su propia vida y a la próxima generación. Lo que usted siembra, tarde que temprano, antes o después que otros, usted lo va a cosechar. Entonces, si usted sigue bajo el sentido de la culpabilidad, bajo el sentido de una herida, de una depresión, de un problema, y no entiende que Dios le ha perdonado y que lo quiere sacar de ahí, usted va a sembrar con la culpabilidad, usted va a sembrar con la herida. Es todo lo único que usted tarde que temprano va a cosechar. Entonces tenemos que reflexionar en esto, pedirle a Dios que nos dé entendimiento, porque lo que sembramos lo hacemos intencionalmente. Escuche, cómo nosotros somos, hablamos, somos y nos conducimos, eso es algo que sale de nuestra intención y de nuestra decisión. Yo no puedo juzgar, voy otra vez a Socorro, porque se me escapó de la boca y la juzgué sin querer. No, yo soy consciente, lo tuve que haber premeditado, lo tuve que haber pensado para emitir y soltar un juicio. Todo lo que usted hace, lo hace entendiendo, lo hace sabiendo. Errores puede ser que no, pero pecados, malos hábitos y cosas así, usted está sembrando. Hay que ver qué es lo que estamos sembrando. Esto es una reflexión para todos. Si hay familiares, amigos, pastores, quien fuera que están escuchándonos, todos tenemos que rever y reflexionar qué es lo que estamos sembrando, porque tarde que temprano eso es lo que vamos a cosechar. Esa es la ley de la vida.